Bueno, pues ahí tiene usted esta información importante que usted la sepa porque seguramente es mucha la prevalencia entre la población y hay muchas personas que quizás hasta ni siquiera lo sepan, ¿verdad? Por ello hemos invitado al doctor Fernando Lozano, quien es neurólogo, a quien le agradezco que a pesar de ser pues ya festivo nos puedas acompañar. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Quisimos invitar al doctor precisamente en este espacio de salud para poder platicar de pues este tema que es tan fundamental. Le preguntaba yo al doctor mientras veíamos esta nota, ¿cuál es la prevalencia, no? ¿Cuántas personas, pues por lo menos en Coahuila, cuántas personas se enfermarán en promedio cada año de Parkinson? La verdad es que las cifras son variables, pero estamos hablando de que es una enfermedad que de cada 100,000 personas, entre 150 y 200 personas la llegan a padecer. Pero es una enfermedad que se empieza a presentar los síntomas principalmente a partir de los 50 años, pero sí hay personas que pueden empezar a presentar los síntomas antes de los 40, que no es lo más común, y se le conoce como una variante del Parkinson, que es el Parkinson juvenil. Me gustaría, ya más o menos escuchamos esta nota, pero me gustaría que nos enumeraras, que nos dijeras cuáles son los síntomas, cómo puede la gente identificar, porque bueno, todos conocemos que estos temblores que no se pueden controlar son un síntoma del Parkinson, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo se empieza a desarrollar? ¿Cómo se empieza a presentarse en las personas? ¿Y cómo pueden llegar a identificarlo para poder acudir a atención médica? La mayoría de los síntomas que son los más característicos de la enfermedad son los síntomas motores y como ya vimos, el más característico es el temblor, que es un temblor en reposo. ¿Sí? Normalmente al momento de que la extremidad está sin hacer algún movimiento, este temblor aparece y una de las características de la enfermedad de Parkinson en cuanto al temblor es que es un temblor asimétrico, que generalmente empieza solamente de un lado del cuerpo. Además, la persona tiene dificultad para realizar movimientos rápidos, los cuales se vuelven más lentos y se vuelven inclusive torpes o descoordinados. También otra característica es que empiezan a tener dificultad para caminar, pero desafortunadamente la enfermedad empieza desde mucho antes, porque ya cuando una persona tiene síntomas motores, estamos hablando que ya perdió alrededor del 50% de las neuronas que se encargan de producir el neurotransmisor que se llama dopamina, que es lo característico de la enfermedad. Años antes, el paciente ya empezó a presentar algunos síntomas de la enfermedad que son síntomas no motores, que puede ir desde cambios en el comportamiento, como depresión, apatía, estreñimiento, disminución en la intensidad y en el tono de la voz, problemas de sueño, que son los síntomas no motores que empiezan años antes de que se empiezan a ver los síntomas motores de la enfermedad. Fíjate qué importante esto que nos estás diciendo porque, bueno, hay un examen a través del cual se puede detectar previamente a estos síntomas que ya son pues, graves, supongo, del Parkinson. Si uno tiene la sospecha, sí puede solicitarse algún estudio de imagen para ver la cantidad del neurotransmisor que puede haber en el cerebro. Desafortunadamente los síntomas no motores no son específicos de la enfermedad. Uno pudiera pensar antes en alguna otra enfermedad que pudiera estar presentando los síntomas, entonces eso es lo que a veces complica un poco la situación, inclusive para los médicos más expertos. Entonces tiene que tener una gran sospecha de que el paciente pudiera estar presentando la enfermedad, e inclusive a veces cuando los pacientes empiezan a presentar los síntomas motores, a veces no le dan tanta importancia porque se empiezan a hacer de manera leve, pero ya cuando empiezan a afectar un poco la calidad de vida o su rendimiento en las actividades cotidianas, es cuando ya acuden a alguna valoración médica. Ahora, escuchamos ahorita, doctor, que este paciente es progresivo, es decir, va progresando, se va agravando. ¿Hasta qué punto puede llegar el Parkinson? La verdad es que desafortunadamente sí es una enfermedad neurodegenerativa, que es lo que de la medicina que estamos viendo actualmente, estas enfermedades que van progresando con el curso de los años. Ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, el paciente empieza a tener inclusive datos de demencia, inclusive llegando a presentar etapas de psicosis. No es en todos los casos, pero ya en etapas muy avanzadas el paciente se vuelve una persona que es completamente dependiente del cuidado de los demás. Sí. Esto es muy grave porque, pues evidentemente también no trastoca solamente la vida del paciente, sino la vida de toda la familia.
Así es, al inicio el paciente pues se tiene que ir adaptando un poco a poco a cambiar su estilo de vida y va a depender mucho del cuidado de la familia para ciertas cosas, y conforme va progresando la enfermedad va a requerir cada vez más cuidados, y a veces para la familia es muy complicado cuidar del paciente, que inclusive es un poquito más fácil para ellos llevarlo a una clínica donde tengan los cuidados necesarios para que tenga una mejor atención. Desafortunadamente no es viable para todas las personas, pero a veces la carga que tiene la familia para cuidar a un paciente con enfermedad de Parkinson es demasiada. ¿Tiene cura el Parkinson? En este momento no. En este momento no hay ningún tratamiento que haya demostrado cura de la enfermedad. El tratamiento más que nada va enfocado en el control de los síntomas, principalmente en control de los síntomas motores, pero también hay otros síntomas que se van presentando con el desarrollo de la enfermedad, y conforme se van presentando se le va ofreciendo el tratamiento. Ahora, ahorita también platicábamos de que, pues evidentemente un tratamiento como este que nos explicaban, una intervención quirúrgica no es barato, ¿verdad? Y yo creo que en ese mismo sentido hay muchas personas que no se atienden de Parkinson. Sí, muchos a lo mejor al ver la progresión de su enfermedad, y que uno de los síntomas también importantes que llegan a presentar los pacientes es la depresión, ¿sí? Que esta también puede verse favorecida porque el paciente se da cuenta que su calidad de vida va disminuyendo, ¿sí? Entonces, algunos pacientes pudieran ser candidatos a la colocación de un estimulador cerebral que ayuda a controlar los síntomas motores principalmente, pero sí, desafortunadamente, no todos los pacientes son candidatos, aunque sí hay un gran porcentaje que sí lo son, pero desafortunadamente no es un tratamiento que todavía sea muy viable en nuestro país. ¿Y en los servicios públicos? O sea, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE ya hay... En algunos hospitales públicos sí ya existe este tratamiento, que sí mejora bastante la calidad de vida de los pacientes, pero pues hay que referir al paciente en el momento adecuado para ofrecerle este tipo de tratamiento. Comentábamos ahorita, es una enfermedad que les da prácticamente a mayores de 50 años, sí, ¿verdad? Y que pues hay muchos abuelitos que o viven solos, etcétera. Hay un centro de atención aquí. ¿Dónde pueden acudir a atención médica? En el IMSS, en el ISSSTE. Tú das ofreces servicio particular, ¿verdad? Particular y en el IMSS. En el IMSS también. Sí, en el IMSS pues pueden acudir con su médico familiar para que sean referidos a la clínica de especialidades, y ya dependiendo de la severidad del caso se puede valorar si es un paciente que puede iniciarse tratamiento médico, y en dado caso de que sea una etapa pues ya muy avanzada y el paciente sea candidato, pues referir a un centro de alta especialización de tercer nivel para ofrecerles el tratamiento de la colocación del estimulador. Tú que tratas todos los días con estos tipos de pacientes que atiendes personas, ¿cómo ves en qué nivel llegan de gravedad de Parkinson y qué tan frecuentemente los atiendes? La verdad que es variable, o sea, todos los días vemos pacientes con enfermedad de Parkinson en diferentes grados. Hay unos que van por el simple hecho de presentar temblor y al momento de que uno los examina, pues tiene datos muy característicos de la enfermedad, y al interrogar por otros síntomas que son síntomas no motores, pues el paciente ya los llevaba presentando desde hace mucho tiempo. Y también está el paciente que ya tiene una etapa muy avanzada, que inclusive es complicado el control de los síntomas de la enfermedad con el tratamiento médico, y que pudiera ser candidato a este tipo de terapia. Aquí la situación también es que el paciente con Parkinson, desde que se diagnostica, también debe de tener una rutina de actividad física, que eso le va a ayudar mucho para el control de su enfermedad. Entonces, una parte es el tratamiento médico y la otra parte también es el realizar una rutina de ejercicio diario que le va a ayudar también a controlar los síntomas. Ahora, fíjense qué importante es el papel de la familia, ¿verdad? O sea, porque, bueno, pues la persona que tiene esta enfermedad evidentemente necesita el apoyo de su familia para que lo lleve a las terapias, para controlar estas crisis que de repente se presentan, ¿no? Que son tan difíciles, esto de la falta de control motor. Exacto. Entonces, pues bueno, pues sí es importante que usted, especialmente a los adultos mayores, pues los pueda apoyar y puedan detectar a tiempo para hacer tratamiento, ¿no? Sí, ante la menor sospecha, pues acudir con su médico para que lo revise. Y si el médico tiene la sospecha de que pudiera tratarse de la enfermedad de Parkinson, pues referir con el especialista para que sea valorado y se inicie tratamiento temprano
para tratar de que el paciente esté lo mejor posible por la mayor cantidad de tiempo. No todos los pacientes con Parkinson evolucionan de la misma manera. No a todos los pacientes se le puede ofrecer el mismo tratamiento, pero lo más importante es que se haga un diagnóstico temprano de la enfermedad y a cada paciente darle el mejor tratamiento para que mejore los síntomas de su enfermedad y pueda ser el mayor tiempo posible independiente, ¿sí? Y que sea mucho más fácil para él y para su familia continuar con su vida. Sí, que tenga una buena calidad de vida, así es de que se puede. Usted ya escuchó más o menos los síntomas, atiéndase, ¿verdad? Sí hay atención en los servicios públicos de salud para que pueda pues acercarse a tiempo, porque luego ya en un estado de gravedad, o sea, pues como es progresivo, pues puede ser ya un poquito más difícil, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya en etapas avanzadas a veces el tratamiento no tiene los efectos que uno quisiera y se va volviendo cada vez más complicado tratar este tipo de pacientes y pues obviamente requerimos el apoyo de algunos otros especialistas para también tratar estas complicaciones de la enfermedad. ¿Hay suficientes médicos en Coahuila, en la ciudad, para tratar este tipo de cosas? Desafortunadamente no hay suficientes médicos neurólogos para tratar a todos los pacientes que tienen enfermedades neurológicas y en particular de Parkinson, y pues sí hacen falta más médicos especialistas. Perfecto. Pues lo bueno es que los que hay son de muy buena calidad. Gracias, doctor, por habernos acompañado, por esta información que puede resultar vital para usted, que la conozca y que se acerque con un médico especialista, sobre todo los adultos mayores, ¿verdad? Para poder lograr una buena calidad de vida. Bueno, muchas gracias, doctor.